La lámina 59 entonces nos muestra la estrategia de análisis. Si no hay diferencia entre dos grupos, los grupos aquí serán antes y después, en la población, ¿qué tan probable es que yo encuentre diferencia en mis dos muestras? La estadística del test va a ser una estadística T y se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a buscar la diferencia en la muestra menos la diferencia en la población sobre el error estándar de la diferencia en la muestra. En términos más explícitos, eso se presenta en la lámina 60. El numerador entonces sería igualmente la diferencia entre la muestra A y la muestra B y menos la diferencia en la población, en la media de la población A y la media de la población B. Igual al final vamos a suponer que en la hipótesis nula que no hay diferencia, entonces el término de la mano derecha con los μ's, que no los conocemos, pero estamos suponiendo que no son distintos, se van a volver cero. Entonces de esa manera no hay ningún problema. Se introducen nuevos términos, pero no aumenta la complejidad. El denominador de la estadística T se vuelve un poco más complejo, porque es el error estándar ahora de la diferencia entre la media de A y la media de B. Recuerden que la suma o la resta en este caso de dos variables aleatorias es normal gracias al teorema del límite central. Luego eso nos ayuda mucho a poder estimar la diferencia o la varianza, en este caso la desviación estándar. También apelamos a un hecho simple en términos de la varianza o la variación entre dos variables. La varianza entre dos variables, x1 y x2, es lo que me muestro al principio en el inciso. La varianza de x1 más x2 es lo mismo que la varianza de x1 más la varianza de x2 más dos veces la covarianza. Pero como estas dos muestras son independientes, no están relacionadas antes y después, podemos suponer que la covarianza entre las dos es cero, es decir, que no varían juntos unos con otros. En ciertas presentaciones luego, a partir de la clase número 4, vamos a analizar la covarianza en mucho más detalle. Por ahora simplemente vale decir que entonces la varianza de x1 más x2 va a ser igual a la varianza de x1 más la varianza de x2. Y eso es justamente lo que pasa en la última línea de esta lámina, mostrando que el error estándar de x barra para la muestra A menos x barra para la muestra B es igual a la varianza o al error estándar de A más el error estándar de B. Y esos errores estándares pues van a ser la desviación estándar sobre el tamaño de la muestra de cada uno de las dos muestras A y B. La lámina 61 entonces muestra ese ejemplo. Tenemos 1055 predios antes y 874 predios después. Nuestro diseño es uno de antes y después. Mostramos también la media de antes y la media después. 73.9 antes, 80.99 después. Y la desviación estándar antes y después. Noten, la media después es más alta. Uno podría concluir, sí, ha aumentado más o menos un 10-9%. Pero no estamos tan seguros que eso sea una diferencia significativa o que pueda ser el resultado del azar. Es por eso entonces que tomamos la diferencia entre los dos, que es 7.32, y lo dividimos por, como lo habíamos hecho anteriormente en la fórmula, la desviación estándar de cada muestra elevado al cuadrado dividido por el tamaño de la muestra, es decir, 2.31, y nos da una estadística de 3.05. Si no hay diferencia, la probabilidad de que encontremos una de 3.05 por azar es muy baja. Luego podemos rechazar la hipótesis nula. Otra manera de haber hecho este test es haber construido un intervalo de confianza al 95%. Y si el valor de 0 está entre el intervalo, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor de 0 no está entre nuestro intervalo, entonces podríamos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En resumen, si estamos haciendo una comparación de una media muestral versus la media de la población, vamos a hacer un test Z o un test T de una muestra.
Sin embargo, cuando estamos comparando dos medias muestrales, vamos a hacer un test T para dos muestras. La clave es cómo presentamos el test y cómo vamos entonces a presentar el denominador y hacer el test estadístico. Dejamos entonces así y vamos a concluir esta sesión.